Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha dejado pensando un montón. Cuando escuchamos el nombre de Can Yaman, de inmediato nos vienen a la mente imágenes de éxito, fama, admiración global, esa sonrisa que derrite a cualquiera y por supuesto su innegable carisma en pantalla. Es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su presencia, un verdadero fenómeno de masas que parece brillar con luz propia en cada proyecto que emprende. Su figura se ha convertido en sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento, y su vida, o al menos la parte pública de ella, es objeto de constante atención y fascinación para millones de seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá del foco de las cámaras, más allá de los titulares que dictan su vida profesional y personal a gran escala? ¿Qué hay detrás de la figura pública, en el ámbito más íntimo y personal de quien lo ha acompañado desde sus inicios? Hoy vamos a hablar de alguien que de alguna manera es una figura clave en ese universo, alguien que lo vio crecer, que lo conoce a fondo y que sorprendentemente guarda un secreto fascinante. Sí, amigos, hoy vamos a desvelar un poco de la vida de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, y su particular forma de amar la vida, en la oscuridad. Sí, han oído bien. Me imagino su reacción, probablemente con la misma sorpresa con la que me encontré yo al indagar sobre este tema. ¿Cómo es posible que la madre de uno de los actores más luminosos y aclamados del momento encuentre su felicidad, su paz, en la ausencia de luz? Es una paradoja que nos invita a reflexionar y a mirar la vida desde perspectivas diferentes, a cuestionar nuestras propias concepciones sobre el bienestar y la plenitud. Así que si están listos para un viaje intrigante y lleno de descubrimientos, les invito a quedarse hasta el final. Y antes de sumergirnos en esta historia tan especial, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, interesante y que les haga pensar. ¡Vamos allá! Ahora, cuando hablamos de la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, es importante entender que si bien su hijo es una figura pública global, ella ha optado por mantener un perfil mucho más reservado. Y es precisamente esa reserva lo que hace que cualquier atisbo de su vida personal sea tan cautivador. No la vemos desfilando por alfombras rojas ni concediendo entrevistas multitudinarias que detallen cada aspecto de su vida. Su figura mediática se limita a ser la madre de una estrella, un rol que desempeña con discreción y dignidad. Su vida, al parecer, se desarrolla en un plano más íntimo, más personal, alejada del escrutinio constante al que está sometido su famoso hijo. Y es ahí, en ese espacio privado y poco explorado, donde encontramos este fascinante secreto, su profundo amor por la oscuridad. No se trata de una simple preferencia, de decir me gusta dormir con la luz apagada, o prefiero un ambiente tenue. No, señores, esto parece ser una conexión mucho más profunda, casi espiritual, una afinidad que va más allá de una simple comodidad. La información que ha trascendido, aunque escasa, apunta a una verdadera apreciación de la penumbra y la ausencia total de luz como fuente de bienestar y plenitud. ¿Qué significa realmente amar la oscuridad en un sentido tan profundo? En nuestra sociedad, la luz a menudo se asocia con la actividad, la claridad, la visibilidad, el éxito. Pensamos en la luz como la que nos permite trabajar, socializar, ser vistos y reconocer el mundo que nos rodea. La oscuridad, en cambio, puede evocar misterio, miedo, o simplemente la ausencia de algo, la falta de claridad. Pero para Gulden Yaman, parece ser todo lo contrario. Se dice que encuentra en la penumbra o en la ausencia total de luz un espacio de paz, de introspección, de conexión consigo misma. Imaginen esto. Mientras el mundo bulle con luces brillantes, con la constante necesidad de estar conectado y visible, con el bombardeo de estímulos visuales y la velocidad de la vida moderna, ella encuentra refugio en lo opuesto. Es como si en la quietud de la noche o en la intimidad de una habitación a oscuras, pudiera escuchar sus propios pensamientos con mayor claridad, sentir sus emociones sin el ruido externo, y recargar energías de una manera que la luz artificial o el sol directo no le permiten. Podríamos pensar en esto desde varias perspectivas, y todas ellas enriquecen nuestra comprensión de esta peculiar afinidad. Por un lado, está la simple y fundamental necesidad de descanso. Vivimos en un mundo saturado de estímulos visuales. Nuestras retinas están constantemente bombardeadas por pantallas de dispositivos electrónicos, luces de neón, el sol inclemente durante el día. El descanso visual es algo que muchos de nosotros
Ese subestimamos, pero que es fundamental para nuestro bienestar físico y mental. Nuestras funciones cognitivas, nuestro estado de ánimo e incluso nuestra salud ocular se ven beneficiados por periodos de oscuridad. Tal vez Gulden Yaman ha descubierto, de forma intuitiva o consciente, que la oscuridad total es el mejor bálsamo para sus ojos y para su mente. Un respiro profundo para el sistema nervioso, una forma de desconectar del constante bombardeo de información visual que caracteriza nuestra era. Es un acto de autocuidado que va directamente a la raíz de la fatiga moderna. Pero creo que va más allá de la simple necesidad de descanso visual. Pensemos en las connotaciones simbólicas de la oscuridad. En muchas culturas y filosofías ancestrales, la oscuridad no es el fin, sino el principio. Es el útero del que emerge la vida, el espacio antes de la creación, el lugar donde los sueños se gestan y las ideas toman forma. Es un espacio de potencial puro, un lienzo en blanco antes de que la luz proyecte sus contornos. Es el lugar donde lo invisible se hace manifiesto, no a través de la vista, sino a través de otros sentidos y de la intuición. Tal vez Gulden Yaman se siente más conectada con esa esencia primordial cuando está inmersa en la oscuridad. Es como si al renunciar a la vista sus otros sentidos se agudizaran, y su conexión con el mundo interior se fortaleciera. Podría ser que en la oscuridad no necesite proyectar una imagen, no tenga que ser vista por los demás, y eso le libere para ser simplemente ella misma, en su estado más auténtico, sin las máscaras que a veces la sociedad nos obliga a llevar. En la oscuridad uno puede permitirse ser vulnerable, ser reflexivo, ser simplemente. Y lo más intrigante de todo es cómo esta preferencia tan personal se relaciona, o quizás contrasta, con su rol como madre de una estrella de cine. Uno podría imaginar que una madre querría que su hijo brillara, que estuviera siempre a la vista, que su éxito se celebrara públicamente y se compartiera con el mundo. Y seguramente Gulden Yaman está inmensamente orgullosa de Khan, de sus logros y de la forma en que ha conquistado el corazón de tantas personas. Pero quizás su manera de apoyarlo y amarlo no es compartiendo su misma necesidad de estar en el centro de atención o de ser constantemente visible. Tal vez ella entiende desde su propia experiencia de encontrar la paz en lo opuesto a la visibilidad, la importancia del backstage, del espacio privado, de la recarga de energía en la intimidad. Es posible que su amor por la oscuridad sea, en parte, una forma de crear y mantener ese santuario personal que le permite, a su vez, ser un pilar de apoyo para su hijo, incluso si es desde la discreción y la distancia del foco mediático. Es un amor que no busca el aplauso, sino la solidez interior. Piensen en cómo la sociedad, en general, percibe la oscuridad. La asociamos con la noche, con el descanso, a veces con el peligro o lo desconocido. Tendemos a temer o a evitar aquello que no podemos ver con claridad. Pero ¿y si aprendemos a verla como una fuente de renovación, como un lienzo en blanco para la imaginación, como un refugio del constante escrutinio externo, de la presión por ser siempre iluminados en el sentido de estar expuestos? Gulden Yaman parece haber abrazado esta visión, y es algo que personalmente encuentro muy valioso. Es una invitación a reevaluar nuestras propias percepciones y prejuicios hacia aquello que consideramos oscuro. No tenemos detalles específicos sobre rituales o prácticas concretas que Gulden Yaman realice en la oscuridad. La información que circula es más bien una observación general de su personalidad y sus preferencias, extraída quizás de su entorno más cercano o de alguna confidencia casual. Pero podemos especular, e incluso así, la imagen que se dibuja es poderosa. Quizás disfruta de leer en una habitación tenuemente iluminada, o meditar en completa penumbra, permitiendo que sus pensamientos fluyan sin el dictamen de la vista. Quizás simplemente encuentra un placer profundo en apagar todas las luces al final del día y sumergirse en el silencio y la quietud, permitiendo que su ser se expanda en ausencia de estímulos externos. Podría ser que para ella la oscuridad no sea una ausencia, sino una presencia, la presencia de la paz, de la calma, de la conexión consigo misma, de la posibilidad de encontrarse sin distracciones. Esta forma de amar la vida en la oscuridad nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a abrirnos a nuevas posibilidades de bienestar. ¿Cuántas veces hemos rechazado lo que no comprendemos de inmediato? ¿Cuántas veces hemos juzgado algo basándonos en la norma social o en lo que consideramos normal? La madre de Khan Yaman nos presenta un ejemplo fascinante de cómo encontrar la plenitud, la felicidad y el equilibrio en lo que para muchos podría parecer inusual o incluso desconcertante. Es un recordatorio de que la felicidad y la paz interior no tienen una única forma ni un único camino, y que las fuentes de serenidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, e incluso en la aparente ausencia.
En un mundo que valora la visibilidad, la exposición y la constante actividad, la preferencia de Gulden Yaman por la oscuridad es un acto de rebeldía silenciosa y, al mismo tiempo, un profundo acto de autocuidado. Es como si dijera, yo encuentro mi energía, mi luz interior, en la ausencia de luz exterior. Es una filosofía de vida que prioriza la profundidad sobre la superficialidad, la introspección sobre la extroversión, la esencia sobre la apariencia. Y eso es algo que puede inspirarnos a todos a buscar nuestros propios espacios de calma y renovación, sin importar cuán convencionales o poco convencionales sean. Nos anima a explorar nuestras propias necesidades de tranquilidad y a permitirnos ser diferentes, a no dejarnos encasillar por las expectativas externas. La conexión entre madre e hijo es siempre un tema que genera mucho interés y admiración, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han alcanzado niveles de fama tan altos. Can Yaman, a pesar de su proyección internacional, de sus contratos millonarios y de la vorágine de su vida profesional, ha mostrado en diversas ocasiones un profundo respeto y un cariño genuino por su madre. Se le ve con frecuencia mencionándola con afecto y admiración, lo que sugiere una relación sólida y bien cimentada. Es posible que él mismo, en esa dinámica familiar, haya aprendido de ella a valorar la importancia del equilibrio, de tener un espacio privado donde poder ser él mismo, lejos de las cámaras y los focos que lo persiguen. Quizás su madre, con su forma única de vivir y encontrar la paz, le ha enseñado la importancia de tener raíces profundas, de nutrir el alma en la calma y la introspección, para poder luego brillar con fuerza en el escenario mundial. Una estrella necesita tener un ancla para no dispersar su luz. Y es que al final del día, todos necesitamos un santuario. Un lugar, ya sea físico o mental, donde podamos bajar las armaduras, donde no tengamos que actuar, donde simplemente podamos ser nosotros mismos en nuestra forma más pura y vulnerable. Para Gulden Yaman, parece que ese santuario se encuentra en la oscuridad, en la ausencia de luz visible. Y es una idea hermosa, ¿verdad? Que la plenitud no siempre reside en lo brillante y lo evidente, en lo que está a plena vista, sino a veces en lo silencioso, en lo oculto, en lo que solo se revela cuando cerramos los ojos, apagamos las luces y nos permitimos sentir, reflexionar y conectar con nuestro ser más profundo. En resumen, la madre de Can Yaman, Gulden, parece haber descubierto un camino singular hacia la felicidad y la paz interior, amar la vida en la oscuridad. Esta preferencia, lejos de ser una mera excentricidad o una simple manía, podría ser un profundo acto de autocuidado, una forma de conexión con su ser más auténtico y una lección para todos nosotros sobre la diversidad de los caminos hacia el bienestar y la plenitud. Nos enseña que la luz no siempre está en lo que vemos con los ojos, sino también en lo que sentimos con el corazón y en cómo elegimos nutrirnos en la intimidad de nuestro propio espacio. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la vida y las preferencias de Gulden Yaman. Me parece fascinante cómo, a través de la vida de personas cercanas a figuras públicas, podemos descubrir aspectos tan humanos, tan universales y a la vez, tan inspiradores. Son estas historias, las que van más allá del brillo superficial, las que realmente nos conectan y nos hacen reflexionar. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este tema. ¿Les resultó sorprendente? ¿Les hizo pensar? ¿Conocen a alguien que tenga una forma particular de encontrar la paz o la felicidad, quizás en algo que pueda parecer inusual para otros? O quizás ustedes mismos tienen alguna preferencia que pueda parecer poco convencional pero que les aporta una gran dosis de bienestar. Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones. La comunidad es un espacio para compartir y aprender. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo ayuda muchísimo al canal a crecer, a seguir creando contenido y a llegar a más personas que buscan temas interesantes y reflexivos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien crean que pueda interesarle esta perspectiva única. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes en los próximos vídeos, explorando diferentes facetas de la vida, la cultura y la psicología humana. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.